Bienvenidos ruidosos, el día de hoy estamos con la banda Lorel Meets the Obsolete desde su locación en Ensenada, Baja California. Es muy interesante conocer su labor como banda, ya que es una de las bandas que se ha mantenido, creo yo, en una rebeldía muy interesante. Y me imagino que ahorita que platiquemos ustedes me darán también alguna opinión de esto, porque seguramente por ahí les exigieron, ¿no? Es que suena como tal, como estas cuestiones que luego pasan. Pero sin embargo, analizando y evaluando la discografía de Lorel, tiene una discografía muy sólida y también, por supuesto, tiene un sonido propio, que creo que es lo más importante. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Lore y Beto, que son, pues, Lorel y el Obsolete, y ellos, pues, están con nosotros, aquí con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Todo muy bien por acá. Sí. En ocasiones nos encontramos de repente en la escena musical nacional con proyectos que de repente suenan muy similares los unos con los otros. Digo, esto obedece también a necesidades del mercado y es un poco obvio a veces. Pero también de repente nos encontramos con ciertos diamantes, como es su caso, en los que además de construir un sonido propio, van generando y van construyendo a base de trabajo una audiencia bastante real y una experiencia completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Me gustaría nada más, bueno, empezar conociendo un poco cuál es el impulso que hay ahí con Lorel Meets the Obsolete, ya que, insisto, es una banda y un sonido que se sale mucho de lo habitual. ¿Cómo llegan a eso como banda? Pues sí, creo que sí lo hemos trabajado, ¿no? O sea, creo porque en un inicio, al inicio tal vez puedes sonar más a tus influencias, es lo más seguro que eso suceda, y poco a poco no es algo que dejamos ir, sino que nos dimos cuenta de esto y pues es un trabajo de, ¿cómo decimos?, descolonización cultural y de pues, ser críticos con lo que hacemos. O sea, si estamos constantemente pensando en cómo tener nuestros filtros lo más limpios posibles para poder llegar a tener más libertad en la música y no ser tan manipulados por lo que hay en el exterior. Sí, ¿no? Sí. Digo, o sea, no todo surgió como de esta forma tan crítica. O sea, toda la música con la banda creo que pues responde como a cierta búsqueda personal, ¿no? Es como cierta realización como artistas, supongo, y al principio, pues sí, como dice Lore, quizás la música respondía más a nuestras influencias, pero pues fue como gracias a que tuvimos chance de estar tocando más y o sea, en México y también fuera de México, que creo que desarrollamos como esta actitud más crítica hacia lo que hacemos, y fue como empezamos a desmarañar como las influencias que teníamos y a cuestionar las influencias que teníamos también, como, o sea, por qué nos gusta lo que nos gusta, si está bien que eso pase. ¿no? Oye, ¿qué sucede? ¿Qué puedes hacer para solucionarlo? Sí, ¿no? Sí. Y pues sí, o sea, pues sí, y creo que con cada disco, pues eso es lo que intentamos hacer, como, pues no tratar de repetir el mismo disco y no sé, siempre estamos como, somos muy cambiantes de ideas y pues sí, todo responde, supongo, a esta constante, no sé, como análisis que hacemos sobre nuestra música y sobre cómo funcionamos también como banda, pues no solo en la cuestión musical, sino también en las decisiones que tomamos como banda. Y, o sea, durante los 10 años que llevamos tocando, siempre tratamos de hacer lo que nos convence solo a Lore y a mí, pues, y siempre somos tercos, o sea, porque sí al principio nos decían mucho como cómo funcionar, como cómo es
como si hubiera un manual de cómo tener una banda, y nunca nos gustó que nos dijeran qué hacer, ¿no? Y no por tercos completamente, o sea, teníamos una razón por qué, que bueno, después no siempre fue o sea, las decisiones que tomábamos no siempre fueron buenas, pero bueno, mínimo las hacíamos porque sentíamos que tenían sentido con lo que pensábamos en ese momento. Sí. Y aunque, o sea, creo que todo este trabajo sucede más fuera del estudio, porque ya estando en el estudio, pues no pensamos en nada, solo tocamos. Y la música que sale, creo, es resultado de todo el trabajo que hacemos fuera del estudio, de todo esto que pensamos y conversamos constantemente. Pero sí, haciendo música no es como que estemos analizando cada... Sí, no. Solo la música sale como sale, pero creo que sale ya con todo esto que viene desde antes. En lo personal llevo años siguiéndolos, o sea, ya habíamos cruzado por ahí palabras en la Ciudad de México, en algún lugar, quizá no me recuerden, pero pues ahí andaba, ¿no? Okay. Y sí recuerdo, bueno, en directo es muy notorio todo eso que están planteando, o sea, la búsqueda, para empezar, pero sobre todo esta especie de trance en el que entran cada vez que tocan en vivo, y lo que dicen es, empiezan a fluir, y se siente como si realmente se entregaran a la música, y nada más empieza a salir todo. Lo mismo yo creo que se siente en el recorrido escuchando su discografía, ¿no? Y es muy notorio también eso, lo que ustedes mencionaban, desde el On Welfare hasta de facto, pues bueno, cómo ha ido cambiando precisamente el sonido. Podría yo decir que se siente como si On Welfare fuera esta introducción a su universo. Después el Corruptible Faces, yo siento que es su universo respondiendo a. El Chambers yo creo que es como algo de furia. ¿Cómo se llamó este último? Balance, sí. Balance, siento que fue como ahora otra vez una introspección muy cañón. Y de facto creo que es algo completamente nuevo, o sea, que como que sí no habían intentado cosas y ahí están ahí en de facto. Sí se siente como esta experimentación. Ahora, ustedes vienen de una escena de Guadalajara. Por lo general, pues sabemos el centralismo de este país, que Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Más que nada, Ciudad de México, como siempre. ¿Cómo fueron ustedes construyendo y toman esta decisión del camino de su sonido desde Guadalajara y no precisamente en la Ciudad de México? Cuando nos queríamos mudar de Guadalajara en algún punto, pero nos queríamos mudar a Monterrey. Y fue por ahí del 2010, 2011, y fue cuando el narco explotó en Monterrey y todos los venues cerraron y había toque de queda. Muchos músicos y músicas se tuvieron que mudar de Monterrey a la Ciudad de México o a otros lugares. Y entonces nuestra reacción fue, bueno, si ya no nos podemos ir a Monterrey, pues vámonos a la Ciudad de México. Y vivimos ahí un par de años. Estuvimos un par de años tocando ahí y sí, o sea, tocábamos bastante seguido, ¿no? Y el primer año sí tocábamos hasta 2 veces al mes, creo. Sí, y nos insertamos en una escena muy, muy padre, pues muy cooperativa, pero hubo en algún momento algo no nos hizo clic, supongo que tenía que ver con estas ideas fijas de que si quieres lograrlo o lo que sea, te tienes que mudar a la Ciudad de México y todo esto. Y pues de todos modos, viviendo allá, pues constantemente estábamos como resistiéndonos a pues adoptar esas ideas. Entonces, en algún momento simplemente tuvo sentido como irnos de la Ciudad de México. Tuvimos como el privilegio de que conectamos con disqueras en el extranjero, entonces empezábamos a tocar más fuera de México y fue cuando decidimos como pues mudarnos a un lugar fronterizo. No sé, tenemos esta idea de trabajar con personas con las que compartimos ideas y eso creo que nos ha funcionado porque por difícil que sea vivir de ser músico, como sea, pues si estás con personas que te inspiran, pues vas a aprender y te la vas a pasar mejor y entonces
creo que eso fue lo que nos pasó, que estaba en el DF. El primer año sí conectamos con cierto círculo, cierta escena, pero en el segundo año ya fue cuando empezamos como a ver otras cosas que no habíamos visto antes y es como una constante, no lo sé, solo pasaba que creo que los músicos pasaban muchas humillaciones para tocar en venues, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que estaba el Imperial en ese entonces, no sé si sigue abierto. No, ya Pero está. era como, qué bueno. Pero recuerdo que era como, empiezas a tocar en el martes y luego el miércoles y luego el jueves, y si te va bien y si no. Y como sea el trato, tocamos ahí una vez y me acuerdo que el trato fue horrible, ¿no? Era como... Sí, sí, sí. Y entonces preferíamos mejor tocar en otro tipo de eventos y así un montón de cosas que nos decían cómo funcionaba la escena allá y pues esas ideas no iban mucho con como nosotros pensábamos, como estar mandando mensajes para que te pusieran en el radio, ¿no? Cosas así, ¿no? Sí, Eran como bien, creo que ya no sucede eso, pero todo eso sucedía en ese entonces y era como si no le veíamos sentido. Y la escena en la que pertenecíamos poco a poco se fue como deshaciendo, transformando en otra cosa. Cada quien siguió su camino y entonces ya no vimos razón de seguir ahí. Eso adjunta que queríamos tocar más en vivo y creo que estar en la frontera, pensamos, nos daba la oportunidad de poder girar Estados Unidos, como comprarnos una minivan y poder girar Estados Unidos y estar tocando mucho más seguido. Estábamos también muy emocionados, o sea, en ese momento pues veíamos mucho sobre escenas de los 80 y pues sí, como en Estados Unidos, ¿no? Que como le hacía Black Flag o Minutemen, todas estas bandas pues nos emocionaba mucho leer eso y querer experimentar algo así. Sí, sí, sí. Y sí, pues eso fue como una de las razones por las que llegamos hasta acá, hasta Ensenada. Sí, es que recuerdo perfecto, sí, efectivamente, así era la movida acá en la ciudad, o sea, tengo otros conocidos de otras bandas que igual me decían lo mismo, ¿no? El Imperial siempre ha sido siempre fue un punto así de, es que esos del Imperial, es que esa gente, y tenían esos cuates también como un circuito Imperial, Caradura y unos... Exacto, sí. Unos lugares. Yo de hecho, donde los vi, no fue en ninguno de los lugares, yo los vi, recuerdo, donde ya me enganché completamente con su música, que me gustó bastante, fue en un evento en La Quiñonera. Sí. Sí, estuvo increíble ese show. Exacto, estuvo muy, muy bien. De hecho, tengo videos y fotos que luego, si quieren, les comparto. Porque sí, o sea, fue como el momento cuando ya me enganché. Pero sobre todo lo que les decía hace rato, tenían un sonido en una escena que quizá no existía con ese sonido. O sea, era un sonido como muy propio y sí era como un poco outsider porque la gente, yo recuerdo comentarios que pues, medio no lo entendían, o sea, ya sabía como crítica, ya saben, de los acá. Sí. Que así, no sé. ¿Cómo respondían eso ustedes ante la crítica? Uy, pues, sí nos enojaba un montón. Ahorita me acordé es que, o sea, lo que mencionabas, ¿no? Como de este circuito que había, y son como circuitos que, o sea, a veces las escenas simplemente se ven como invadidas o algo así y controladas por un grupo muy pequeño de personas, ¿no? Y digo, puede ser como un circuito de foros en la ciudad o puede ser un festival o un medio de comunicación y me acuerdo que en ese entonces existió un medio, algo tenía que ver con Red Bull y Radio Ibero, no me acuerdo cómo se llama, y justo un cuate que se llama Uriel Weissel hizo una crítica de un show muy severa, pero no sobre la música. De hecho, lo que platicamos Lori y yo es que si esa reseña se publicara en estos días, le tundirían muy cabrón, porque me acuerdo que solo se centraba como en nuestro aspecto físico y como en el hecho de que Lore es mujer y que tiene que responder como a ciertos cánones y está muy fuera de lugar, pues. Y sí nos enojaban, o sea, una cosa es que no gustara nuestra música y bueno, eso no, pues no puedes hacer nada al respecto, no pasa.
y es como parte pues de poner tu música allá afuera, ¿no? Pero ya como ese tipo de reseñas y de actitudes sí estaban muy, muy pasadas de lanza, la verdad. Sí, O sea, completamente absurdo, ¿no? O sea, ubico perfectamente a Auriel Weiser. En ese momento era como de las vacas sagradas de los medios. sí, exacto, sí, sí, sí. Sí, es que tú también, ¿no? Que había vacas sagradas. Ajá. Sí, que era siempre como, eso es algo que nunca nos ha gustado, la verdad, como seguirle el juego a las vacas sagradas, ¿no? Sí. Y siempre sacamos la vuelta y todo, y pues sí, como las actitudes siempre son de, como si tuvieras la obligación de saber quiénes son estas personas, y casi casi son personas que les gusta llamarse como catalizadores culturales, y de que caminan con un séquito de personas. Y sí, pues son personalidades completamente dañinas para la escena. Y pues sí, pero bueno, siempre van a estar ahí. Creo que esa plataforma se llamaba Panamérica. Si no me Exacto, Exacto, sí, 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 exacto. sí. Sí. Era Panamérica. Sí, porque digo, era una fuente, por lo menos enterabas de varias cosas que luego pasaban, y pues bueno, por ahí Sí, sí, te sí. enterabas, ¿no? Lejos de Sí, sí, seguir sí, a sí. los que escribían. ¿Y Es verdad. qué pasa? ¿Qué hay con Guadalajara? Que siempre también toda esa zona ha tenido una muy interesante escena. Sigo, por ejemplo, desde hace un tiempo a The Polar Dream, sigo también, pues todo lo que hace esta bandita del Carlos Pesina, y Ah, pues claro, sí, sí, Claro, sí, sí, claro. sí. increíble, ¿no? Los Amparitos, toda Sí, esta, sí, esta sí, onda. ¿Qué pasa en Guadalajara? ¿Por qué de repente es tan rico? Siento que es hasta como muy exuberante. ¿Qué onda? sí. No sé. Ya hace tantos años que no vivimos allá que no sabemos, pero todas las últimas veces que hemos ido, los shows están increíbles, las bandas con las que tocamos. Sí, sí, Pero sí recuerdo, o sea, creo que lo aprendimos a apreciar mucho más tarde, porque creciendo ahí en Guadalajara, por eso nos queríamos ir, porque sentíamos, no sé, siempre estamos molestos con algo, ¿no? Entonces sí. nos queríamos mover de Guadalajara por alguna razón, pero después apreciamos mucho, como lo que mencionabas hace rato, ¿no? De la centralización de la música y todo esto. Apreciamos mucho haber crecido en una escena donde ya existía el underground y ya existía como la escena independiente, y, o sea, no tuvimos problemas en encontrar esta escena, estaba ahí ya expuesta. O sea, recuerdo que había programas en tele local, ¿te acuerdas de Modular? Que Sí, sí, sí. podías tocar ahí solo llevando tu disco, y entonces sí, es una escena muy interesante, y hay mucha colaboración. Por ejemplo, los de las 9 esquinas, los Sutra, ellos siempre han apoyado un montón la Sí, sí, escena, sí. y ahora están platicando de eso porque vamos a tocar en el Festival Mexicadelia, y el Festival Mexicadelia, pues varios de ellos son músicos que conocíamos desde ese entonces, ¿no? Sí, Entonces sí, está muy bonito que los músicos ahora también estén haciendo festivales porque vean que haga falta. Sí, es una ciudad con mucha actividad, eh, está interesante. O sea, en un mismo show veías muchos géneros, pero de alguna forma todo se englobaba bien también, ¿no? Y es como, sí, sí. eso fue lo que al final, es una de nuestras grandes influencias, poder haber estado expuestos a tantos géneros, con músicos tan interesantes cuando apenas estábamos empezando a tocar. Sí, justo entre el 2008 en adelante, como 2007, hubo un boom efectivamente de estos sonidos extraños que eran nuevos. Sí, Como sí, sí. Es verdad, sí. había mucho noise, había mucha experimentación sonora. Sí. Estaban viniendo la banda de Tijuana, el Murkov, Ejival. Ah, Sí, sí, sí. exacto, exacto. Yo siento que esta banda de Tijuana también tuvo mucho que ver con el desarrollo musical del resto del país, influenciaron demasiadas bandas. Pero también, insisto, como esta parte de Guadalajara. ¿Ustedes aún se sienten parte de una escena o ya están completamente siendo Lorel Mix de Obsolet nada más? Sí, 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 sí. sí, siempre. Por ejemplo, ahora hemos hecho mucho amistad con y es otra generación, creo que son mucho más chicos que nosotros, pero hemos hecho mucha amistad con los Tajak, la banda Tajak. Claro. Y, y sí, y seguimos, en realidad, la última vez que tocamos en Guadalajara, tocamos con Andromorphosis, que es una banda también donde toca Bolo, que es
con él tocamos desde que empezamos en Guadalajara. Es como si siempre estuviéramos de alguna forma rodeados de las mismas personas, ¿no? Con las que empezamos, sí. los que siguen tocando, pues seguimos de alguna forma siendo parte del mismo círculo y otras nuevas bandas también. Ahora también conocimos a los del Universo y vinieron a grabar con Beto y pues tuvimos oportunidad de convivir con ellos y sí, nunca nos hemos sentido como un eslabón solitario o algo así, para nada. Siempre nos hemos sentido parte de una escena. Aquí en Ensenada también hemos intentado, o sea, desde que llegamos es como, pues solo tratar de integrarte a la escena local y como tratar de ver en qué puedes ayudar, ¿no? O sea, a lo mejor no puedes aportar muchas cosas, pero pues sí, desde que llegamos, no sé, nos gusta como ayudar a lo mejor a cobrar la puerta para un show, o si falta un ampli, ponerlo, cosas de este tipo. Y sí, o sea, y eso ha sido como en el plano local, que hemos visto como cómo va, pues bueno, las escenas siempre supongo que son así, ¿no? Como de repente hay llamaradas muy cabronas y de repente ya se cierra otra vez y vuelve a abrir, todo este tipo de cosas, pero, o sea, por estar tocando ya por varios años y estar viajando es como si se creara una, o sea, como si fueras parte de una escena ya itinerante o algo así, que ya no es solo la escena local de tu ciudad, sino de México. Bueno, creemos que hay muchas bandas que de conocidos, pues, que saben que vivimos en Ensenada, entonces si quieren venir a tocar Ensenada o a Tijuana, nos van a contactar, ¿no? Para ayudarles. O se quedan aquí en la casa. Y también nosotros, ¿no? Como justo este esfuerzo de las fechas que vamos a tener próximamente, pues no son extraños, ¿no? Con los que vamos a tocar, pues los promotores al final pues también son parte de la escena, y pues a Mexicadelia pues son los de The Polar Dream, que pues, conocemos desde hace un montón. En Tijuana pues igual la banda Dancing Strangers pues los conocemos, o sea, todos son conocidos, y así es como así es como funciona una escena, ¿no? Justo con la cooperación de varias personas, pues sí, en la ciudad o en el país. Y sí, como la verdadera escena, ¿no? Lejos de que salgan juntos en las fotos o así, que haya una verdadera colaboración. Exacto, exacto. ¿no? Así es, así es. Y a fin de cuentas, sí es como un camino no sé, somos mexicanos, diría Guillermo del Toro, ¿no? Esta cosa de la resistencia, ¿no? O sea, siempre es como estar resistiendo, ser perseverantes y resistir. Parece que es como un manda para todos, ¿no? Sí. ¿Se consideran ustedes rebeldes en la resistencia? ¿O más que del lado del imperio? Sí. Siempre estamos de ese lado. Sí, ¿a quién no le gusta estar del lado? Sí, pues siempre estamos hablando de eso. Creo que eso es lo que nos ha inspirado mucho también. Eso tiene que ver, ¿no? Como una vez que nos preguntaron como que nos inspiraba fuera de la música, y mucho ha sido como este tipo de cosas, como estas escenas que resisten algo, como mencionaba la escena del punk en los 80s en Estados Unidos, que estaban resistiendo al mainstream, o como hemos hablado también como de de la escena noise en Italia, ¿no? Que estaba resistiendo la academia, o sea, que siempre este tipo de cosas como que nos emocionan, o conectamos fácilmente con ese tipo de escenas, o también en México, como cuando el Salón Independiente, como todos esos artistas estaban creando sus propias galerías porque no podían ser expuestos en otros lados, y que creo que es cuando medio se empezó a formar la escena independiente de México de alguna forma en el arte, y alrededor de, creo que esto fue en el 68 por ahí, ¿no? Leímos este libro. Y está bien interesante todo eso, porque de alguna forma nosotros también de alguna manera sentimos asfixia más en saliendo de México, creo.
y pues no hay otra forma de más que resistir y De hecho, hay una canción en De Facto que es Resistir, ¿no? Esta intro que lleva a un tema monumental. Y pues, bueno, precisamente hablando de esta cuestión de ir cambiando de pieles, como ustedes pues, lo han venido haciendo. Primero estaban con Captcha, ¿no? Fue su primera disquera que los firmó, editaron con ellos. Luego, me parece, se mudaron a Sonic Cathedral, ¿o cómo se llamaba esta? Sí. Sí, Sonic Cathedral. Fue más bien como una colaboración porque estábamos con Captcha y luego, pero Captcha solo lo lanzaba en Estados Unidos y después Sonic Cathedral quiso hacer colaboración en nuestro tercero, en el tercer disco, en el Chambers, hizo colaboración con Captcha y Sonic Cathedral ya empezó a trabajar más en Inglaterra y en Europa y teníamos a Captcha en Estados Unidos. Y ahora ya solo estamos con Sonic Cathedral desde hace ya desde el De Facto, desde el último mes. ¿Y el Derrumbe es su disquera de ustedes? Sí, justo la hicimos para editar De Facto en México y en Estados Unidos para distribuirlo por allá. Y también, o sea, ese fue el inicio de la disquera, pero pues bueno, el pretexto también era empezar a editar a bandas mexicanas, que ha ido un poco lento eso, pero bueno, por ahí va. O sea, el objetivo sí es también ser como un contenedor para dar más apertura. Exacto, sí. Así es. Muy bien. Oigan, y bueno, volviendo ya a este tema de la trayectoria, la vida y su trabajo los ha llevado a experimentar con diferentes colaboraciones. Sé que han tenido pues giras en Europa, giras en Estados Unidos, y ahora regresan a México, ¿no? Como hacer esta mini gira que pues he visto y me da muchísimo gusto, que hay gran expectativa. Me encanta porque creo que es un trabajo súper bien ganado. Y gracias. Yo también siento que las presentaciones de ustedes también siempre tienen algo que te marca, ¿no? Recuerdo una épica presentación de un Normal hace como 4 años o 5. Gracias, sí. Estuvo brutal esa presentación, no sé, creo que todo el mundo quedó ahí hipnotizado. Y siento que también pues es como la hora. ¿Qué se viene? ¿Cómo se trabaja esta gira? Y ahora, ¿qué se puede esperar con estas tocadas? Son 5 presentaciones, ¿verdad? Sí. Sí, 5. Pues justo acabamos de terminar un disco, bueno, de grabarlo. Estamos como en el proceso de pues agregar detalles y terminar voces, pero bueno, ese es como el plan a largo plazo, terminar el disco y editarlo. Y con los shows, pues por México, pues no los teníamos planeados, la verdad. Solo que justo el Festival Mexicadel en Guadalajara, pues ya había varios años que nos habían invitado, no lo podíamos hacer. Ahora ya lo pudimos pasar, ahora ya podemos. Entonces, los shows, pues siempre es una odisea tratar de salir de Ensenada, ¿no? Y poder ir a tocar al centro del país. Entonces, pues queríamos aprovechar, si ya íbamos a Guadalajara, pues de una vez aprovechar y ir a la Ciudad de México también. Y lo que vamos a intentar hacer es, pues, tratar de dar un paso por todos nuestros discos. Sí, rescatar. Eso es lo diferente esta vez, sí. Porque siempre que vamos a tocar, estamos presentando un disco y tocamos las canciones de ese disco, pero ahora estamos como en medio de discos, no, entonces creo que es la primera vez que hacemos esto en mucho tiempo, entonces pudimos, y la verdad es que no somos muy nostálgicos, entonces no regresamos a canciones viejitas cuando tocamos, pero esta vez a lo mejor por el encierro y la pandemia, no sé, como si nos dio curiosidad cómo serán las canciones por ejemplo, tocar alguna canción de Lone Welfare ahora, y ese tipo de cosas. Entonces eso es lo distinto de estos shows, que sí estamos tocando canciones de todos los discos. Sí.
estamos justo ahorita, en estos días hemos estado ensayando y nos gustaría a lo mejor incluir alguna canción nueva por ahí. Estaría de lujo. ¿Y Sí. cómo van a resolver lo de la alineación? Tengo entendido que dos de los integrantes estaban en Italia. ¿Cómo va a estar esta alineación que presentarán, que traerán? ¿Cuál será? Pues justo de eso viene, ¿no? Que ahora tenemos chance de hacer estos shows porque desde el año pasado invitamos a tocar a un amigo de aquí de Ensenada que toca en esta banda, los Moonrocks. Él va a tocar el bajo, se llama Jonathan, y en la batería está Álvaro Castro de Tajac. Y esta es la nueva banda que echamos a andar desde el año pasado. Lore ahora pasa un poco de más tiempo en los sintes. Yo compartimos los sintes, o sea, guitarras, sintes están compartidos entre Lore y yo. Y pues sí, es una alineación que presentamos en el Hipnosis del año pasado y nos gustó mucho, quedamos muy emocionados, ¿no? Los cuatro. Pues sí, ahora entonces como ya la banda tiene base en México, pues ya tenemos más oportunidad de estar tocando por acá, que era algo que no podíamos hacer. Y vamos a seguir tocando con Fernando y Andrea, pero por el momento solo en Europa, como antes. Pues qué buena onda que tengan como ensambla allá y ensambla acá, ¿no? O sea, Sí, que puedan llegar y estarse moviendo. Creo que son lujos que se dan solo algunos creadores, ¿no? Por ahí. Sí, pero híjole, sí, o sea, ha sido toda una travesía, o sea, porque esto es justo lo que hacíamos al principio, ¿no? Como, o sea, llegamos a tener como 3 bandas en Estados Unidos, en Europa, pero pues, digo, cada decisión tiene sentido en el momento que la tomas, pero ya en el largo plazo, pues, el hecho de estar girando con una banda que no tiene base en México, pues nos dificultaba un montón tocar por acá. Y como esto de estar pues rechazando invitaciones que eran solo porque pues la banda no está acá. Y ahora ya tenemos pues oportunidad de ir a lugares que no, y pues sí, estamos felices con esto. Qué bueno, es algo súper importante. Y además creo que pues ya tienen, por ejemplo, en la Ciudad de México, seguramente van a ser 2 sold outs, ya hay un sold out. Y pues va a estar súper bien. Antes de ir concluyendo nada más, se me fue una pregunta, disculpen que regresa lo del disco. No hay problema. Pero en este disco último de facto, insisto, se nota algo que no habían intentado en su sonido tanto. El tema de cantar en español se me hace algo muy interesante, y también esta otra como inclusión creo que hay una presencia, así lo voy a poner, un poco más clara de las voces, de las letras y eso. ¿Cómo estuvo ese trabajo? ¿Por qué se optó por cantar en español y el contenido de estas letras? Creo, empecé a cantar en español en el Balance. Y creo que todos vino en realidad cuando empecé a cantar en inglés era como más, intenté hacer letras en español antes, pero me sentía como si se creara un alter ego cuando cantaba en inglés, entonces podía como aunque estuviera diciendo cosas personales, no sentía que eran mías, entonces me ayudaba más a escribir las letras, a hacerlo en inglés. Pero en el Balance, por fin, como creo que tiene como 3 o 4 canciones en español y por fin creo que logré la manera de cantar en español sin sentirme como incómoda o desnuda, y es haciendo letras más abstractas y jugar más con el lenguaje. Es un lenguaje que pues conozco obviamente mucho mejor que el inglés, entonces puedo jugar con las palabras, etcétera, y me gustó muchísimo todo ese proceso. Y en el de facto, pues ya fue definitivo. La verdad es que sí tuvo mucho que ver como el momento en el que se grabó también, porque fue cuando estaba Trump y todo. Es como se siente
Solo, aunque fuera por una decisión creativa, cantar en inglés, en ese momento no se sentía nada bien volver a cantar en inglés. Y, y, y sí, y así fue como sucedió. Y es algo que ya quería hacer desde hace tiempo, solo me tardé en encontrar la forma y en el de facto creo que todo empezó a tener más sentido y me sentí más a gusto escribiendo y las letras. También trato de hacer letras con las que Beto también se siente identificado de alguna forma. Quizás hay algunas que sí son historias personales, pero en de facto, en general, las letras también eran letras de pláticas que teníamos, de conversaciones, de cosas que nos molestaban. Estaba todo muy políticamente, fue antes de las elecciones, cuando escribí, que estaba como el país muy dividido, entonces había mucha tensión, recuerdo, mucha tensión. Entonces, fue todo esto alimentó las letras del de facto y el hecho de que estén a lo mejor un poco más claras y más al frente, creo que esa es una decisión que le dejamos completamente a Cooper. Él es el que nos mezcla. Él nos mezcla, no, desde el Chambers ha mezclado nuestros discos y recuerdo que en Chambers él estaba empujando por quitarme más reverb en la voz, cosa que en el momento era como, no, que se escucha mejor con reverb, inseguridades o no sé, pero desde el balance le hemos dejado hacer lo que quiere con las mezclas. Claro, siempre me van a gustar los efectos en las voces, se me hace muy interesante cómo se distorsiona una voz, ¿no? Cuando tiene efectos. Y siempre le digo esto, como ya sabes que me gustan los efectos en las voces, pero haz lo que quieras. Y entonces creo que en el de facto sí me espanté un poco al principio cuando escuché las voces, pero sonaban bien. Respeto mucho su trabajo y me gusta mucho cómo sonaba todo en conjunto. Entonces sí, creo que fue un poco combinación, pero más decisión de Cooper, dejar las voces un poco más limpias, más fuertes también. Creo que queda muy bien, o sea, insisto, por la notoria esta evolución. Es claro que ustedes crean discos completos, digo, para que sea una experiencia completa de principio a fin. ¿Qué tan cómodos se sienten con esta nueva forma creativa musicalmente? Hablando de plataformas, hablando de la forma de distribuir, ¿les agrada? ¿No les agrada? ¿O qué tan bien se sienten con ello? Sí, somos, trabajamos quizás de una forma más tradicional, como esto que dices, ¿no? De hacer el disco completo y pensar en eso, como sacar un disco cada año, cada 2 años, después tocar, promocionándolo y entonces toda esta nueva forma de distribución digital, como de estar sacando, no sé, un sencillo cada mes o algo así, pues no le, no le prestábamos mucha atención, o bueno, yo por lo menos no prestaba mucha atención a eso hasta que, el dueño de Spotify empezó a hablar de cómo, porque existe toda esta queja, ¿no? De músicos en el mundo de cómo Spotify no paga de forma justa pues a los que abastecemos de contenido su plataforma. Y entonces el güey se la sacó diciendo que pues que nosotros, que porque nos quejábamos y queríamos más dinero, pues entonces tendríamos que estar produciendo más música. Y pues no, o sea, como cada semana y todo esto. Y pues sí, ya fue, o sea, bien, o sea, escuchando esas declaraciones y fue como pues, de qué está hablando este güey. Y, bueno, en fin, fue ya cuando ya por lo menos yo lo vi ya con más desprecio, esta forma de estar trabajando, porque digo, cada quien toma sus decisiones y pues no sé, habrá gente que le guste hacer, o sea, trabajar así, pero precisamente pensamos que aceptar esas condiciones pues ayudan a perpetuar pues justo ese modelo, ¿no? Si nos negáramos como a participar en Spotify y además en estar haciendo
alarde de estar en Spotify, como cada cierre de año existe como este gráfico, ¿no? Que generan sí. las bandas que Ujú. tantos... Mira cuánto me han escuchado. Ajá, y todo eso, y es como entrarle a ese juego, pues no, no lo sé, se me hace, eh, o sea, a lo mejor tiene resultados en el corto plazo de más escuchas y de más likes en redes sociales y demás, pero en el largo plazo como que es lo que está garantizando una plataforma así, si no es la misma extinción, ajá, la inmediatez y la extinción de las mismas bandas. Pues. Está muy perversa esa forma pues de explotación y sí, no sé, no creo que nos, no, que no creo que nos integremos a ese juego. No lo sé, por lo pronto no, pero... También creo que de alguna forma nuestros escuchas es precisamente como este tipo de personas que sí están buscando el objeto físico y no tanto, o sea, las plataformas digitales creo que ayudan a que mucha más gente te pueda escuchar, claro, porque pues, no toda la gente puede comprar un vinil, ¿no? O pagar, incluso pagar lo que cuesta tu disco en Bandcamp o algo así. Pero sí creo que por tener este modelo medio de vieja escuela de tener algo físico, sin querer caemos como con otro tipo de audiencia, ¿no? Tal vez, no lo sé, así lo siento yo. Entonces, no. Como que nos aleja un poco de... Pues sí, Sí, quizás. quizá los lleva a una, podemos decirlo, algo más vintage, ¿no? Algo, Sí. como más, eso, ¿no? Porque sí, o sea, creo que el esfuerzo también que han hecho por estar editando, por ejemplo, en vinil, los LPs y todo eso, pues creo que es muy, muy importante. Insisto en el momento en que ya lo estaban haciendo cuando no estaba tan de regreso el LP, ¿no? O sea, ellos lo venían haciendo de esa forma. Qué impresionante todo este cambio, ¿no? Porque todo ha sido muy acelerado. Seguramente ustedes son igual de mi generación, que vimos como toda la transición de lo análogo a lo digital. Sí. Pero en años recientes se fue así como una autopista, no sé, como wow. Sí, está cabrón, sí. Y lo que decía de Spotify, yo tampoco soy usuario de esa plataforma, porque también por ahí leí un análisis, bueno, un texto de cómo surgió, y una de las cosas que hicieron fue robar o copiar todos los algoritmos de los intentos que ya habían en la red. ¿Se acuerdan de esta que se llamaba Groove Shark? No. Groove Shark era una plataforma en la que tú, por ejemplo, podías hacer tu propia emisión de radio. Tú tenías tu playlist y estabas compartiendo y hablando en vivo. Entonces, ese tipo de cosas las fueron ubicando estos grandes monstruos y se comieron a Groove Shark, se comieron a no sé qué otras y pues nada más hicieron una. Y este mundo del internet que nos venden también como, la democracia del internet no es cierto. ¿Cuál democracia? No. Está súper tomado, ¿no? Es una... Claro. Sí. Pero, Sí. ¿sí? No, que pues sí, este es control absoluto de justo, o sea, ¿cuál democracia? Si justo lo que está haciendo Spotify de ya como crear a sus propios artistas, que no son artistas de carne y hueso, sino que son solo creaciones con base en los algoritmos y es súper perverso, algo así, y apelando simplemente a la supuesta libertad del consumidor de elegir lo que quiere escuchar cuando no es así, o sea, es completamente, está completamente controlado, pues, y tomado. Sí. Sí, creo que, por ejemplo, el esfuerzo de hacerlo diferente, pues siempre será la resistencia. Empezamos hablando de resistencia y vamos a terminar hablando de resistencia. Sí, exacto. Sí. Espacios de resistencia. Oiga, pues vamos cerrando un poquito ya la entrevista. Entonces, bueno, las presentaciones serán, ¿nos pueden recordar dónde serán las presentaciones y las fechas exactas? Claro. Es el 9 de junio aquí en Ensenada, en La Camorra. Esa es entrada libre. Al día siguiente, el 10 de junio, en Tijuana, en el Black Box. El 11 de junio, en Mexicadelia, en Guadalajara, que va a ser en el C3. Y 12 y 13 de junio en Ciudad de México, en el 316. Oye, excelente. Oigan, ¿y qué sí? ¿Dónde los encuentran? ¿Cuáles son sus redes? ¿Cuáles son sus plataformas en las que están activos? Ok. Bueno, el Bandcamp
Ahí está toda nuestra música y todos los discos se pueden escuchar gratis. Es bandcamp.com/Obsolete Lorel Music. Y pues el Instagram, que ahorita creo que es como el canal de comunicación más activo que tenemos, es Obsolete Lorel, así nos encuentra. Ok, ahí para que lo siga la audiencia de esta plataforma. Y nada más retomando un poquito lo que ya habían mencionado, pero para repetirlo un poco. Entonces, lo que sigue para ustedes es postproducir el disco nuevo. Uh-huh. Así es. Sí. ¿Hay algo que nos puedan adelantar? No, tenemos muchas intenciones, pero nada concreto todavía. Es que en realidad lo terminamos apenas el mes pasado. Ajá. A finales de abril terminamos de grabar casi todo y solo quedaron las voces y algunos sintetizadores pendientes, y ya ahora nos ocupamos, pero tenemos la intención de terminarlo. Pues justo regresando de estas fechas, ajá, si hay chances, si no... ya sería hasta agosto. Ajá. Pero sí, queremos terminarlo, o sea, tenerlo listo ya para mezcla en agosto quizás, y empujar para que salga a principios del próximo año. Ok, pues muy bien. Entonces ahí está lo que ya se viene de Lorel, de Beto y Lore. Muchísimas gracias por haber accedido, por haber gracias a ti. Estado con nosotros. Y pues bueno, la invitación para allá afuera, métanse a su Bandcamp, de verdad está toda la discografía para que escuchen, y pues mejor aún vayan a verlos en vivo, porque seguramente se llevarán una muy buena experiencia atmosférica en ese tipo de toquines. Muchas gracias, Lori y Beto. Gracias a ti. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a los ruidosos también que estuvieron al tanto. Y pues bueno, ahorita ahí nos vemos pronto y nos vemos por allá en vivo en el Foro 316. Va que va. Hasta luego. Bye, que estés muy bien.